Actualmente se está conformando un nuevo orden. En este momento estamos viendo cómo se conforma un nuevo orden mundial. Ese nuevo orden mundial es un orden que tiende a ser un orden centralizado políticamente, pero fuera de la estructura del Estado-Nación. El Estado-Nación reclama lealtades nacionales. Okay. Las lealtades nacionales se componen de lealtades familiares. Okay. Las lealtades familiares son las que dan lugar a una organización social, por eso es que llamamos a la familia el núcleo fundamental de lo social o la célula básica de la sociedad. La Iglesia ha mantenido esa estructura social. La Iglesia cristiana ha apoyado la vida, ha apoyado la familia. La Iglesia... Cuando él dice la Iglesia cristiana, tiene que tener cuidado, porque no todas hacen lo mismo, no todas creen en lo mismo, no todas piensan lo mismo. Entonces, tiene que tener cuidado. Por ejemplo, la Iglesia Católica, ellos dicen que defienden la vida porque ellos están en contra de usar condones, ¿verdad? De usar la pastilla anticonceptiva. Otras iglesias no dicen eso. Entonces él tendría que ser más cuidadoso al hablar. Pero bueno, por eso habla de manera tan vaga, ¿verdad? Cristiana configura una cultura política incluso, aunque hay veces que los pastores... Entonces está admitiendo que las iglesias influyen en la política, lo cual es ilegal. Lo cual está mal y lo cual no le conviene a él. Porque ¿qué pasa si la iglesia mayoritaria en un país es la iglesia, qué sé yo, la musulmana, y él no es musulmán? A él no le gustaría que la iglesia se meta en el gobierno, ¿verdad? Es lo mismo. A la iglesia católica no le conviene que los evangélicos se metan en el gobierno, porque sus intereses no son iguales. Entonces tiene que tener cuidado con estas cosas. Pero él está hablando con un evangélico, así que ahora es evangélico. Piensan que no tienen nada que ver ellos con la política, sí que se configura una cultura política. ¿Por qué? Porque lo político reclama lealtades divididas. Te voy a poner un caso. Vamos a suponer, un médico cristiano es llamado por el Estado a hacer un aborto. Bueno, en tanto y en cuanto haya una iglesia en la cual él participa, ese médico se da cuenta, oiga, no, yo por mi creencia no voy a hacer un aborto, tengo mi derecho a objetar conciencia. ¿Qué pasa si yo borro de toda esta ecuación que acabo de armar a la iglesia? La iglesia. Borro a la familia. ¿Qué pasa si yo borro esas dos instituciones sobre todo? Se pierden las lealtades familiares, las lealtades religiosas, se desarman las lealtades nacionales. Y tal vez al no haber lealtad religiosa podemos dejar de pelear por boludeces, ¿verdad? Mira lo que está pasando en Israel en este momento. Si no hubiera lealtades a las iglesias, tal vez la gente se podría llevar bien. ¿No te parece? Totalmente desprotegido frente al Estado. La idea de yo tengo que Él dice que al abandonar la lealtad nacional uno está desprotegido frente al Estado. No entiendo eso. ¿Qué es el Estado sino el gobierno nacional? O yo puedo objetar conciencia por mis creencias, deja de tener sentido. Yo tengo que hacer todo lo que la autoridad política me dicte. Entonces el poder, en vez de dividirse, se unifica, se centraliza. Y peor todavía, no se está centralizando dentro de los estados, se está centralizando por fuera de los estados en entidades que nosotros no controlamos. Las ONGs, por ejemplo, las que hablábamos recién, y fundamentalmente las organizaciones internacionales con la ONU a la cabeza. Por eso es que la iglesia es muy peligrosa para este proyecto. Porque y además, la iglesia no es una organización global, ¿verdad? No, está bien. La iglesia defiende los valores tradicionales de Occidente. La idea de que, por ejemplo, una familia se compone de madre, padre e hijos. La idea de las iglesias. Que, por ejemplo, hay una norma moral objetiva. Ese objetivismo moral de las iglesias ha cambiado bastante, así que eso me parece un argumento paupérrimo. Que hay cosas que se deben hacer y hay cosas que no se deben hacer. Bueno, todo eso como está apedrear a los hijos desobedientes, claro. Bloqueando la construcción de ese orden, de ese comer ciertos pescados. Nuevo orden mundial, y por eso la iglesia hoy es su enemigo. Agradezco tu tiempo, no nos queda. Dale. Laje dice todo esto, en realidad repite teorías de conspiración que se han venido diciendo desde hace siglos, ¿no? Hay grupos mundiales, en su época eran los masones, después se pensó que eran los Illuminati, se piensa que es la Organización Nacional, la ONU, y cosas así, ¿no? Pero es lo mismo de siempre, y no ofrece ninguna evidencia. La única evidencia que dio, como ya hemos visto, es un simple invento, una mentira en todos sus aspectos, ¿no? Eso de la transnacional. Pero bueno, él pone los datos en la mesa. Y por supuesto, el nuevo orden mundial quiere destruir a la iglesia. Nuevo orden mundial.
Quiero que lo repitamos otra vez. El nuevo orden mundial. El AGE cree en el nuevo orden mundial. ¿Ok? El AGE es un conspiranoico de primera. Nada más. Y de a poco se le va saliendo la máscara de pseudo-intelectualismo. Esto es una maravilla. A ver qué dice acá. Bueno, todo eso está bloqueando la construcción de ese orden, de ese nuevo orden mundial, y por eso la iglesia hoy es un enemigo. Agradezco. Ahí está, buenísimo. Por ejemplo, la cuestión LGBT a través de lo que es la colonización del sistema legislativo. Se están llevando adelante intentonas de proyectos de ley, por ejemplo la 184 y la 185, que procuran, por ejemplo, meter en la currícula escolar pura ideología de género para adoctrinar a los niños. O por ejemplo la 184, que prohíbe cualquier ayuda que se le pueda dar a nivel terapéutico a un homosexual, aún siendo mayor de edad. Bueno, la AGE dice que los proyectos de ley 184 y 185 procuran meter en la currícula escolar pura ideología de género para adoctrinar a los niños. Pero esos proyectos de ley están disponibles en el internet en su totalidad. Búsquenlo así: proyecto de ley 184, proyecto de ley 185 Puerto Rico. Está ahí, pueden leer el documento entero. No es tan largo, ¿ok? Y en realidad no dice nada de eso. El proyecto 184 simplemente dice que las terapias de conversión son perjudiciales para los menores de edad. Y el documento está lleno de referencias a estudios de la Academia Americana de Psiquiatría de Niños y Adolescentes, la Organización Panamericana de la Salud, el Cirujano General de Estados Unidos, la Administración de Salud Mental y Abuso de Sustancias del Departamento de Salud y Servicios Sociales de Estados Unidos, así como las principales asociaciones profesionales médicas y de salud mental en los Estados Unidos, etc. Por su parte, el proyecto 185 es una propuesta de un estado de emergencia por violencia de género. La única referencia a las escuelas en estos documentos está en el proyecto de ley 185. El 184 no dice nada de las escuelas, de la currícula, como le dice él, ni nada. El 185 promueve crear un protocolo de prevención como respuesta a este tipo de violencia en las escuelas. Alguien está siendo violentado en las escuelas por ser mujer, por ser hombre, por ser homosexual. Creemos y planteemos protocolos de intervención. No los tenemos que hacerlo. Eso es lo que propone esta ley. Bueno, ¿y cuántas referencias al currículum o la currícula, como le dice el Gusti? 0, nada. Pero según él, como es que dice, procura meter en la currícula escolar pura ideología de género para adoctrinar a los niños. No hay nada de eso. Nada. Ahora, eso de que se prohíben ayudas a nivel terapéutico es mentira. Lo que se quiere prohibir es la terapia de conversión de menores. El documento lo dice muy claramente. No habla de mayores de edad, dice menores. Y está lleno, como digo, de estudios que demuestran que la teoría de conversión, la terapia de conversión en menores de edad es muy perjudicial para la salud mental de estos chicos. Pero ellos no, es que se están metiendo con la ideología de género, claro. En ningún momento este documento habla de mayores de edad. Aquí el Gusti se está desarmando para crear una situación falsa. Se está deshaciendo por mentir. Mentir, todo esto es mentira. Ahora, mis queridos lajeritos, vayan y lean el documento ustedes mismos. Le voy a poner el link ahí abajo en la descripción. No es tan largo. Es más corto que una de esas revistas de manga que les gusta leer a ustedes, ¿ok? ¿Ven algo de prohibir ayudas terapéuticas a adultos en ese documento? ¿No? ¿Por qué será? A ver, dejamos que el AGE mismo lo diga. Todo mentira. Todo mentira. Bueno. Que no sea mal educado.